Renault está de celebración. ¿Y por qué os preguntaréis? Pues esta es la respuesta, el Renault Clio, un coche que lleva nada menos que 33 años en nuestro mercado y que ahora recibe una actualización que le permite enfrentarse a sus alternativas en una posición, digamos, más ventajosa. Como os he comentado, no es un modelo completamente nuevo, sino una actualización y, por tanto, sigue perteneciendo a la quinta generación de este modelo, la que apareció en el año 2019. No obstante, recibe una serie de cambios más o menos profundos en aspectos como el diseño exterior e interior y en el equipamiento de serie y opcional. La gama de motores, en cambio, es un poquito más reducida, pero sigue contando con versiones de gasolina, diésel, de GLP y una versión híbrida no enchufable de 145 caballos que tiene un funcionamiento muy peculiar. ¿Queréis saber más cosas sobre este coche? Pues acompañadme y las vemos en este vídeo. Aquí en la parte frontal es donde se concentran la mayor parte de los cambios a nivel estético de este coche. Como veis, casi todo es nuevo. El parachoques es nuevo, la parrilla es nueva, es mucho más ancha, los faros, que son siempre de LEDs, ahora tiene más módulos de iluminación, pasa de 3 del modelo anterior a un máximo de 5, y las luces diurnas tienen un diseño diferente. En este último aspecto, las luces diurnas, me quería detener porque me parece que tiene cosas interesantes. Para que os hagáis una idea, Renault, a partir de este modelo del Clio, va a incluir una firma lumínica muy parecida a la de este coche en los próximos modelos que saque. Además, si veis, está en posición vertical en los extremos del parachoques y simula su forma medio rombo, es decir, la mitad del logotipo de la marca. ¿No os parece curioso? Aquí, en la parte posterior, también hay cambios, pero son de menor envergadura. Un parachoques rediseñado y unos pilotos con la misma forma, pero con la cubierta transparente y una distribución de funciones ligeramente distinta. Poco más. Además, para la carrocería hay un nuevo color disponible y para las llantas varios diseños inéditos. Aquí en el interior los cambios son mucho más sutiles que en el exterior. Sigue habiendo dos pantallas, una para la instrumentación y otra para el sistema multimedia, y además son del mismo tamaño que antes. Esta que tengo aquí justo delante, es decir, la del cuadro de instrumentos, puede ser de 7 pulgadas, en las versiones básicas, o de 10 pulgadas en estas, como por ejemplo la Spirit Alpine, que es más grande y tiene más personalización. La del sistema multimedia, aquí en el centro del salpicadero, puede ser de 7 pulgadas en posición horizontal, o esta que tengo aquí justo delante, que es la del Spirit Alpine y otras versiones también altas de gama, que está en posición vertical y es de 9,3 pulgadas. La conexión a Android Auto y CarPlay sigue siendo de serie como antes, pero ahora se realiza de manera inalámbrica. Otro detalle en el que Renault hace mucho hincapié es en los materiales que ha empleado para algunos de los acabados del Clio. No por su aspecto o su tacto, sino porque son de tipo sostenible. El tapizado de los asientos, de los guarnecidos de las puertas o incluso de las molduras del salpicadero están fabricados con tencel, que es un material textil fabricado con un 60% de fibras vegetales. Además, la marca también afirma que en este coche no se utiliza cuero de origen animal. El espacio para los pasajeros no cambia, algo lógico teniendo en cuenta que estamos ante un modelo renovado, no uno completamente nuevo. El Clio es un coche más bien estrecho por dentro, por lo que en las plazas delanteras se viaja cerca del pasajero y en las traseras no hay espacio suficiente para que 3 personas viajen con un mínimo de confort, salvo que sean niños, claro. Por espacio longitudinal se encuentra en la media frente a sus rivales y en cuanto a altura libre al techo, por encima de muchas de ellas. El maletero tampoco cambia con respecto al Clio anterior. En función de la versión elegida tiene una capacidad u otra. Las de gasolina y GLP tienen un volumen de 340 litros, la diésel tiene 315 y la híbrida se queda en 254 debido al espacio que roban algunos de los componentes del sistema de propulsión. En cualquier caso, se trata de un maletero diáfano, con unas formas muy aprovechables y con los accesorios habituales en vehículos de este tipo. Un plafón de iluminación, unos ganchos en las paredes laterales para colgar bolsas y unas argollas en el piso para colocar, por ejemplo, una red. La gama de motores, como he comentado al principio, es un poco más reducida que la del modelo anterior. Desaparecen dos versiones de gasolina, la más sencilla, que tiene 67 caballos, y la de 4 cilindros y 1,3 litros de cilindrada con 140 caballos. Los demás motores siguen estando disponibles, uno de gasolina de 3 cilindros con 90 caballos, otro de gasolina que también puede funcionar con GLP y que desarrolla 100 caballos, uno diésel de 4 cilindros e igualmente 100 caballos y una versión híbrida no enchufable con 145 caballos. Esta última es quizá la más interesante de la gama,
Y no solo por ser la de mayor potencia, que también, sino porque tiene las mejores prestaciones y además el distintivo medioambiental Eco de la DGT. No menos llamativa es su composición y el funcionamiento. Tiene un motor de gasolina atmosférico de 94 caballos y dos eléctricos, uno con 49 y otro con 24 caballos. La caja de cambios no tiene embrague ni sincronizadores y por tanto el vehículo siempre inicia la marcha con el motor eléctrico de mayor potencia, el de 49 caballos. Posteriormente, si es necesario, el motor eléctrico secundario se encarga de arrancar el de combustión y de igualar la velocidad de giro del cigüeñal de este al de la transmisión. La batería de alta tensión es de iones de litio, tiene 1,2 kWh de capacidad y va situada bajo el piso del maletero. Otra de las novedades que incluye este Clio 2024 es el nivel de equipamiento que tiene precisamente esta unidad, el Esprit Alpine. Como en los modelos Austral y Espace, que también disponen de este nivel de equipamiento, incluye una serie de elementos que le dan un aspecto diferente al coche, como por ejemplo la parrilla delantera, las llantas, detalles decorativos en color gris oscuro y los detalles decorativos en los laterales de las aletas. Por dentro también hay diferencias, por ejemplo los asientos son específicos y el volante tiene pespuntes en color rojo, blanco y azul, es decir, los colores de la bandera francesa. También los cinturones tienen un detalle decorativo en color azul. Y por el momento esto es todo lo que os puedo contar sobre este Renault Clio 2024. Un Clio que se tiene que enfrentar a modelos tan importantes y tan vendidos como su primo, el Dacia Sandero, pero también a otros como el Peugeot 208, Ford Fiesta, Hyundai i20 o Seat Ibiza. Ahora solo queda lo más importante, que es conducirlo y probarlo a fondo, pero para eso todavía tenemos que esperar un tiempo. Mientras tanto, lo que podéis hacer es acudir a Kilómetro 77, que es donde tenemos toda la información publicada, así como fotografías e incluso mediciones del interior. Hasta la próxima.